Bienvenidos a todos, bienvenidos a emunahoy.com. Estamos estudiando Pirkei Avot, estamos estudiando por segunda vez la Mishnah número 17. Vamos a avanzar un poquitito de la misma Mishnah, que es una Mishnah larga y no la alcanzamos a cubrir la vez pasada. Este shiur, entre otras cosas, fue preparado y estudiado Leilun Ishmat Moshe Haim Ben Naomi, y también queremos dedicarlo para que tenga pronta recuperación. Denme un segundo que busco el nombre, discúlpenme. Para que sea para Refuah Shlema, para que se recupere pronto física y espiritualmente. Dominique Bat Miriam, que también sea para ella, y también que sea Leilun Ishmat Daniel Bernardo Ben Abraham. Muy bien, hechas todas estas aclaraciones, vamos a avanzar. Yo la voy a leer rápidamente porque ya la leímos la semana pasada juntos, pero tenemos que entrar en tema y si no es muy difícil. Rabbi Elazar Ben Azariah dijo: si no hay Torah, no hay conducta social adecuada. Si no hay conducta social adecuada, no hay Torah. Si no hay sabiduría, no hay temor a Hashem. Si no hay temor a Hashem, no hay sabiduría. Si no hay conocimiento, no hay entendimiento. Si no hay entendimiento, no hay conocimiento. Si no hay harina, sustento, no hay Torah. Y si no hay Torah, no hay harina. ¿Se acuerdan un poquitito de todo este contrapunto que planteaba la Mishnah, no? Vamos a avanzar. Después dice la Mishnah, él solía decir: la persona cuya sabiduría excede sus buenas acciones, ¿a qué puede compararse? Dice: a un árbol cuyas ramas son numerosas, pero cuyas raíces son escasas, y viene el viento, lo descuaja y lo da vuelta, pues fue dicho: y será cual árbol solitario en tierra árida, y no verá cuando llegue el bien. Habitará en tierra seca, en el desierto, en tierra salina e inhabitable. Mas aquel cuyas buenas acciones exceden su sabiduría, ¿a qué puede compararse? A un árbol cuyas ramas son escasas, pero cuyas raíces son numerosas, de manera que aunque vinieran todos los vientos del mundo y soplaran sobre él, no podrían moverlo de su lugar, pues fue dicho: y será cual árbol plantado junto a las aguas, hacia la corriente extiende sus raíces, no sentirá cuando llegue el calor, y su follaje será verde. En un año de sequía no ha de preocuparse, ni dejará de dar fruto. Esta es la Mishnah. Insisto, es un poquito lo que la leímos la semana pasada, la compartimos, la empezamos a estudiar, y hoy la idea es justamente tratar de avanzar y tratar de profundizar, repasar algunas ideas. Esta es la versión 2.0, las estuve completando, pero también mi idea es profundizar algunas cositas. Encontré algunos conceptos que me gustaron, entonces los quiero compartir con ustedes. Un segundito, por favor. La última parte de la Mishnah ya la leímos. Vamos a ver, vimos la semana pasada el concepto de Derech Eretz, ¿no? Yo, con respecto a este concepto de Derech Eretz, simplemente quería que quede claro, porque esto es la conducta social adecuada, pero ¿es la conducta social adecuada? La pregunta que viene es, ¿para quién? ¿No? ¿Cuál es el parámetro de lo que es adecuado? Entonces, es muy importante, que lo vamos a ver ahora en unos minutos más, que lo que llama el Derech Eretz no es lo que a vos te parece la conducta social adecuada. Podríamos traducirlo como lo que serían las normas, digamos, de conducta aceptadas. No es algo personal esto. Esto es algo, digamos, que tiene que ver con
con el lugar, que tiene que ver con lo que se acostumbra a hacer en el lugar. Y si me permiten, en unos minutos vamos a ver un ejemplo. Entonces, acá lo que está diciendo la Mishnah hace todo un contrapunto, hemos visto, que nos deja bien claro que no alcanza con una de las dos cosas. Necesitamos la conjunción de ambas cosas como para que esto funcione. Necesitamos, por un lado, un elemento y también necesitamos la presencia del otro. Cuando muchos podríamos llegar a pensar que con alguno de los elementos, como son tan poderosos en sí mismos, podremos pensar que alcanza, ¿no? Mucha gente dice, bueno, lo importante es que sea buena persona, somos buenas personas. Bueno, la Mishnah te está aclarando acá. Primero te podría decir, definime lo que es ser buena persona. Seguramente no vamos a coincidir en lo que vamos a encontrar como definición de lo que es ser buena persona en la calle y lo que es ser buena persona de acuerdo a la óptica de la Torá. Les puedo asegurar que la vara en el ámbito de la Torá es una vara muchísimo más alta, donde la Torá te pide un nivel de entrega mucho mayor del que podrías imaginar si te manejaras solamente con los valores de la calle. Pero aún así, vemos una vez más que no alcanza con ser buena persona. Hace falta más, hace falta que esté también la presencia de la Torá. Entonces esta Mishnah ya de alguna manera va dejando atrás algunos preconceptos que están muy arraigados. Yo creo que todos nosotros en algún momento escuchamos gente que a veces, como si fuera una excusa, ¿no? A mí me tocó muchas veces escuchar gente que te dice, bueno, yo no respeto Shabbat, pero trato de ser buena persona. Muy bien, viene esta Mishnah y te dice, mira, no te alcanza con eso, no te alcanza con eso. Está muy bien que seas buena persona, Baruch Hashem 1000 veces, ojalá todos fueran buenas personas, pero la Mishnah viene y te dejan claro que no alcanza, que hacen falta las dos cosas, y las dos cosas que estén presentes y al mismo tiempo. No pienses que hay una etapa de tu vida que sos buena persona y una etapa de tu vida donde ahora incorporas la Torá. El desafío es, bueno, esta retroalimentación permanente entre ambas. La semana pasada estudiamos un concepto que trae el Maharal de Praga, donde él dice, mira, el derech eretz, esto de hacer lo que es políticamente correcto, lo que está socialmente aceptado, lo que está bien visto por la sociedad, si eso está solamente sostenido por una cuestión intelectual, dice, a la larga se termina cayendo. A la larga hay algo de eso que te termina hartando, ¿no? Hay algo que, bueno, vos decís, bueno, lo hago una vez, lo hago dos veces, lo hago tres veces, después decís, ¿sabes qué? Basta. En cambio, cuando hay una motivación espiritual, cuando hay una, digamos, internalización de que lo que estás haciendo es una mitzvah, de que es una comanda de Hashem, de que es parte de tu desafío, de que te va a ayudar a refinarte, a convertirte en mejor persona, a pegarte más con Hashem, bueno, ahora la motivación es otra. No digo que no siga siendo un desafío, no digo que sea fácil, digo que ahora la motivación es otra y tampoco tenemos la posibilidad de colgar la toalla. Esta es una idea que también es muy importante creo que la podemos repasar acá. E inclusive está muy bueno repasarla antes de Rosh Hashanah. ¿A qué me refiero? Me refiero muchas veces, en muchos ámbitos, y especialmente las personas más jóvenes, sienten que siempre tienen una puerta de salida. Entonces, hay algo que no es como me gusta, no me resulta cómodo, no me siento, entre comillas, motivado, y pum, puedo elegir una puerta de salida. El concepto, a veces, de la Torá, digamos, es, mira, no tenés camino de salida. Tenés que convivir con eso, tenés que lidiar con eso, tenés que trabajar con eso, tenés que refinarte con eso y tenés que atravesar esa situación. No es que pego el portazo y me voy. No es que cuando viene el primer examen digo, no me banco la presión de los exámenes y dejo la carrera. No es que cambio, o una relación cuando empieza a haber algún pequeño desencuentro, alguna discusión, algo que no me resulta del todo, digamos, agradable, pum, tiro la toalla y digo que me salgo. Esa es otra cualidad que también es muy importante y ahora en un ratito la vamos a reforzar con un ejemplo y creo que se va a entender mejor. Pero
Este es otro concepto también del Derech Eretz de acuerdo a la Torá. A veces el Derech Eretz de acuerdo al mundo secular es, bueno, ser una persona políticamente correcta una vez, ¿no? Yo les puedo dar un ejemplo contundente. Alguien puede pensar que si alguien viene y me pide, digamos, una colaboración económica para ayudarlo frente a una necesidad que tiene, uno puede pensar, bueno, le doy, supongamos que hoy pongo la mano en el bolsillo y le doy, lo que fuera que le dé, puedo pensar que ya está, que ya estoy patur, que ya estoy liberado, que ya cumplí con él, ¿no? Dice, bueno, mira, yo ya lo ayudé. Ahora, ¿qué pasa? Ahora viene esta persona de vuelta. Imagínense el ejemplo que se les ocurra. Hoy, mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, la reacción nuestra posiblemente sea la misma. Decir, bueno, mira, yo ya puse, yo ya te ayudé, ahora buscate otro. Esa sería una reacción absolutamente aceptable en el mundo secular. El mundo de la Torá no es aceptable. Si vos tenés un compañero que está pasándola mal y está sufriendo, y ahora, por algún motivo, el que sea, se te vuelve a presentar la situación, bueno, es una mitzvah que se te vuelve a presentar y no es tan sencillo, digamos, excusarte y decir que porque vos ya diste, ahora estás liberado. Justamente, no. Justamente, de la Torá se aprende que aunque venga una vez y venga otra vez y venga una tercera vez, bueno, si él sigue teniendo una necesidad y por algún motivo nos va a parecer hasta si se quiere un poco injusto, porque a veces esa persona vuelve a pedirle al mismo, ¿por qué? Porque se siente cómodo, porque este lo trata bien, o porque este ya le dio en otra oportunidad. Entonces, en lugar de empezar a tocar puertas y salir a recorrer, vuelve al mismo, digamos, donante que en el momento cero, y uno puede decir, bueno, buscate otro. La Torá te dice, no, te está buscando, se siente cómodo con vos. No lo hagas sufrir más, seguí adelante. Esto solamente para dar un ejemplo de cuán distinto es, por eso dice la Mishnah que hacen falta las dos cosas. El derech eretz, la conducta social, es importante para, digamos, para que él, digamos, se refine y pueda conectarse con el otro. La Torá hace falta para que empiece a entender qué es derech eretz, qué es conducta social adecuada de acuerdo al patrón de la Torá, cuál es la forma en que debo reaccionar. Y una vez más, esto no es que vos sos más inteligente o más tonto, no es que sos más generoso o menos, esto simplemente es, estudiaste la Salahot y sabés cómo comportarte, o no las estudiaste y no sabes cómo comportarte. Y si te dejas manejar solamente por los valores del mundo secular, posiblemente vas a estar tropezando con la ley de la Torá, porque la ley de la Torá, como les dije antes, pone una vara bien alta. Entonces, resumimos, está la Mishnah diciéndonos claramente, hacen falta las dos cosas. Con una sola no alcanza, con una sola es insuficiente. Mismo con la Torá sola no alcanza. ¿Por qué? Porque hace falta incorporar, que tiene que ser algo, digamos, que la gente, ¿se acuerdan del ejemplo que di una vez? Que lo trae el Shulchan Aruch, lo trae el Halajá, que dice que la persona de Torá tiene que estar bien presentable, ¿no? Dice que, inclusive, ustedes saben que el Shulchan Aruch nuestro marca todo, marca cómo la persona tiene que actuar, cómo se tiene que, digamos, desde cómo tiene que higienizarse hasta cómo tiene que comer, pasando cómo tiene que vestirse. Pero da un ejemplo muy interesante. Dice que la vestimenta de una persona de Torá tiene que ser una vestimenta, digamos, pulcra, limpia, correcta. No tiene que ser ni el último grito de la moda, ni el último traje más caro de lino mezclado con hilos de oro o lo que se les ocurra, y tampoco tiene que ser un saco de alpillera. Tiene que ser una cosa bien, pero digamos normal, intermedia, no hace falta, digamos, tirar la casa por la ventana. Pero uno de los ejemplos que traen ahí los comentaristas es que si la persona tiene que estar siempre presentable. ¿Por qué? Porque fíjense el norte que pone. Dice, para que cuando una madre vea a esta persona de Torá, esa madre diga, yo quiero que mi hijo sea como él. Hasta inclusive en términos, digamos, de su aspecto físico, ¿no? En términos de su look, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, que la madre diga, bueno, mira, a mí me gustaría que sea como él, yo no quiero que mi hijo sea un zaparrastroso, esta es una persona que, bueno, alguien así yo quiero para mí o quiero en mi familia. Entonces,
vamos entendiendo este concepto, vamos a avanzar un poquitito, vimos también la idea que traía el Maharal de Praga. Estamos repasando, pero ajustando un poquito las tuercas, porque es una Mishnah muy importante y es muy larga, que si el Maharal de Praga nos estaba diciendo, mira, si todo lo que vos haces de acuerdo a la conducta social solamente se sostiene porque para vos, desde un punto de vista intelectualmente es correcto, dice, tenés que tener cuidado con eso, porque eso se termina deteriorando, se termina esfumando. Así como el ejemplo que di recién, cuando te viene a pedir la misma persona por cuarta vez, vos intelectualmente vas a tener motivos para no darle, pero la Torá te enseña que le tenés que seguir dando. Entonces, ahí, por eso vemos que la Torá tiene que estar presente. Y acá, una vez más, otro concepto súper importante. La persona tiene que construirse, digamos, espiritualmente hablando, teniendo en cuenta, eh, digamos, todos los conceptos intelectuales que él pueda llegar a abarcar. Todo lo que él pueda llegar a abarcar intelectualmente es importante y lo tiene que hacer y lo tiene que trabajar, pero al mismo tiempo él tiene que esforzarse por desarrollar un vínculo con Hashem absolutamente simple, absolutamente ingenuo, más allá de lo que uno pueda defender intelectualmente. ¿Se acuerda de este concepto que lo estudiamos en alguna otra oportunidad? ¿Y por qué es tan importante este concepto? Dice, porque puede pasar que la vida en algún momento nos presente algún desafío, nos presente alguna situación que intelectualmente no lo podamos, digamos, aceptar, justificar, absorber, asumir, elaborar. Dice, entonces ahí va a hacer falta el otro componente, el componente, digamos, más simple, más ingenuo, posiblemente era el que tenían nuestros abuelos, que tenían muchísima menos información, accedieron en su mayoría a mucha menos información de la que nosotros tenemos a disposición, y aún así tenían un nivel de apego con Hashem absoluto. Dice, bueno, la persona tiene que crecer en ambas direcciones, tiene que tener presente las dos cosas. No es solamente una cuestión intelectual, sino que también hay un tema, digamos, más simple, más emocional, más, ¿cómo les podría decir? Más naif, en el mejor sentido de la palabra. Vimos también que una conducta social elevada solo se puede mantener cuando está basada en principios divinos. Eso lo dijimos varias veces. Y ahí explican, de ahí viene la idea también, entre otras cosas, de por qué los 10 mandamientos justamente incluyen 5 que tienen que ver o que regulan el vínculo de la persona con Hashem y 5 que tienen que ver la regulación de los vínculos entre las personas. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es muy importante. O sea, siento que en algún punto hay ideas que estoy repitiendo, pero creo que son sumamente importantes y las tenemos que tener bien presentes. La Torá no te pide que seas una persona elevada solitariamente, no te pide que te quedes arriba de una montaña, te pide que seas una persona eh, espiritualmente elevada interactuando con otras personas, que ese es el verdadero desafío. En esa interacción aparecen todas las cosas que nos encantan y nos gustan de los demás, y también aparecen todas las cosas que no nos gustan y nos molestan de los demás. Y el verdadero desafío es cómo, digamos, amalgamar, cómo seguir adelante, cómo no perder el eje, aún que el otro me esté mostrando una cara, una actitud que no me gusta, que me molesta, que me resulta incómoda. Estamos todavía parados en sin derech eretz no hay Torah, ¿no? Sin la conducta social no hay Torah. La Torah no se puede, es como un camino que hace falta un mínimo de refinamiento, ¿no? Un mínimo de actitud, un mínimo... eh, no hay manera de absorber la Torah si la persona no empezó a refinar su carácter. Hay cosas que hay un trabajo que la persona tiene que hacer. Alguno va a preguntar cuál es primero. Y bueno, hay alguno que va a empezar, por eso es el contrapunto, ¿no? Hay alguno que va a empezar por el Derech Eretz y después incorpora la Torá. Hay alguno que va a incorporar la Torá
y después va a incorporar todas las pautas, digamos, de comportamiento social, sabemos que va a tener que hacer, digamos, recorrer los dos caminos. Sabemos que va a tener que hacer las dos cosas, y las dos cosas al mismo tiempo. Hay veces cada uno, de acuerdo a sus, digamos, a lo que su Neshama vino a hacer este mundo. Hay veces uno empieza por un lado, hay veces empieza por otro, hay veces, digamos, su corazón se emociona más con determinadas cosas, hay otra persona que se emociona con otras, pero ese camino en definitiva lo va a tener que hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué lo va a tener que hacer? Dice, porque la Torá fue entregada a seres humanos. Y en tanto y en cuanto la persona no se comporta como un ser humano, no se comporta como un mensch. Por eso te dice, tenés que tener derech, tenés que tener conducta social. Mira, si no te comportaste como un mensch, es como que no sos apto como para recibir la Torá. ¿Se entiende? Es decir, Moshe mismo cuando discutió con los malajim, con los ángeles, los malajim, cuando él fue a recibir la Torá, los ángeles le dijeron, no querían que él se lleve la Torá. Y entonces él le dijo, escúchenme, ustedes tienen padres para honrar, ustedes tienen desafíos que tengan que ver con el prójimo. Entonces los ángeles dijeron que no, y ese fue el argumento con el cual Moshe pudo conseguir bajar la Torá. Pero eso también nos sigue afectando a nosotros. Vos querés ser una persona que crece en Torá, vos querés ser una persona espiritual, vos querés ser una persona elevada, bueno, tenés que saberlo, que también tenés que ser una persona. No hay manera, porque es como el mismo argumento que usó Moshe para, digamos, poder bajar la Torá, es el mismo argumento que en alguna medida nos pueden decir de arriba, mirá, vos no sos apto, vos estás actuando como una persona miserable, egoísta, egocéntrico, muy bien, no sos un mensch, la Torá no entra en vos, no pega. Hace falta que seas una persona con todas las características más elevadas que se te puede imaginar. Si no hay sabiduría, no hay temor a Hashem, explicamos la semana pasada y en otras oportunidades también, que no se refiere al temor de miedo, sino es un temor reverencial, es un temor de reconocer la envergadura de Hashem, de reconocer, digamos, quién es Él y quiénes somos nosotros. Y esa es una actitud primordial también como para acercarse a la Torá. Ustedes saben que en otras disciplinas la persona se puede acercar, digamos, mucho más crudo, si se quiere, en términos de refinamiento. Se puede acercar tranquilamente a la pintura, a la música o a cualquier deporte siendo una persona orgullosa, egocéntrica o amarreta. A la Torá hay condiciones básicas que las estamos viendo hoy. Esta es una de ellas, esa actitud, digamos, de respeto reverencial hacia Hashem. Si la persona no tiene esa cualidad, bueno, va a ser muy, muy difícil que termine adquiriendo la verdadera sabiduría. Va a adquirir información, se va a sentar y va a estudiar y va a tener datos e información como si estuviera estudiando cualquier otra disciplina. Pero sabiduría de acuerdo a la Torá, bueno, acá tenemos otra pista de qué es lo que hace falta. Vimos que hay dos niveles de temor, insisto, no lo piensen en términos de miedo, no estamos hablando de miedo, estamos hablando, como ya aclaramos, digamos, de esa palabra que no tenemos traducción exacta en castellano, que en hebreo se dice Irat Shamaim, pero dicen, hay dos formas, digamos, de reconocer esa presencia de Hashem y reaccionar de alguna manera, digamos, estremeciéndose. Una es, les decía, la simple, que tiene que ver con la obediencia, es un nivel básico, que es a veces demasiado básico, ¿no? No hay posibilidad de adquirir sabiduría. Es como diciendo, bueno, me dicen que haga esto, lo hago. Cualquiera puede ser mi motivación, puede ser como vimos en la semana pasada, puede ser por miedo, por tradición, pero no hay esa
ese calor, no hay ese fuego, no hay ese vínculo de entender que me estoy acercando a Hashem, que estoy abriendo un libro de Torá y el libro de Torá es nada más y nada menos que la palabra de Hashem que me está hablando, me está diciendo qué hacer, cómo actuar, cómo manejarme. Si, si no tenemos esa digamos, sensación cuando estamos frente al estudio de la Torá, por ejemplo, o frente a una mitzvah, o a veces las cosas, inclusive las más cotidianas que hacemos, que Baruch Hashem las hacemos, justamente porque las hacemos con tanta habitualidad y tanta frecuencia, perdemos la noción de la importancia que tiene. Entonces, vamos a hacer un kiddush de Shabbat y lo hacemos a las patadas porque queremos comer, o tenemos hambre, o estamos cansados. En fin, cualquier día de semana nos acostamos a las 11 de la noche, el día de Shabbat, si es a las 8:30 ya nos parece que es tarde y estamos todos muy apurados. Una vez más, perdemos el norte, perdemos la verdadera dimensión. Por eso les decía que con este nivel simple no alcanza. Era en el ejemplo que dimos, era como tener una de las llaves del tesoro, pero no la otra. En este caso podría ser tener la llave, si se quiere, digamos, de la entrada exterior de un palacio donde está el tesoro escondido, pero no tenemos la llave interior, la llave donde está propiamente el tesoro. Cuando hay un nivel de vínculo con Hashem, cuando hay un nivel de reconocimiento, cuando hay un nivel de conciencia más profundo, ya trasciende lo racional. Ya hay, inclusive puede haber un nivel de entrega mucho más desmedido, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Entendimos en otras oportunidades también que el nivel más elevado es el nivel cuando uno hace las cosas por amor, y el nivel cuando es por amor es porque no hay cálculo. La persona que ama no calcula, no mide, no está haciendo cuentas, ¿no? En todo sentido, no hace cuentas en todo sentido. La persona que realmente ama no dice, yo hice hasta acá y vos hiciste hasta allá, ahora tenés que hacer un centímetro más para quedar nivelados. Justamente, no hay medida, no importa. Hago lo que me nace, lo que tengo ganas, lo que me sale y hago el máximo, digamos, sin calcular y sin importarme y sin estimar lo que la otra persona está haciendo. Y este es el nivel más elevado de todos, al que por lo menos deberíamos aspirar. Un nivel de vínculo, un nivel de vínculo, ahora vamos a extrapolarlo, es un nivel de vínculo por un lado con Hashem y es un nivel de vínculo con el prójimo donde no haya cálculo, donde no calculemos, donde no estemos haciendo cuentas. Es muy difícil lo que estoy diciendo, es muy fácil de decirlo, pero es muy difícil. Es muy difícil de encontrarlo en otras personas. Pero bueno, por lo menos tenemos que saber cuál es el norte, cuál es el lugar aspiracional al cual, digamos, nos gustaría llegar. Si ni siquiera sabemos cuál es el norte, tal vez nos sentimos muy cómodos haciendo cuentas todo el tiempo, haciendo cuentas con el amigo, con la esposa, con los hijos, con los padres, con la comunidad, con los clientes y con los proveedores. Cuando el ámbito lo requiere, hay que hacer cuentas, no hay ningún problema, pero tenemos que saber que espiritualmente aspiramos a no hacer cuentas, especialmente fuera del ámbito de los negocios, por supuesto. Y avancemos un poquitito y empezamos a hablar la semana pasada del concepto del Da'at, ¿no? La Torá, la Mishnah, perdón, decía, habla de conocimiento y sabiduría, ¿no? Y habla de estos dos conceptos. Entonces, el Da'at es algo esencial, necesitamos tener el conocimiento, necesitamos saber. Si la persona no sabe, pobre, no sabe, no es que es mala, no es que tiene malas intenciones, no sabe cómo tiene que actuar. E insisto una vez más, hay un montón de ámbitos en el mundo judío que si no sabes cómo tenés que actuar, posiblemente estés metiendo la pata, estés actuando mal. Y otra vez más, posiblemente con las mejores intenciones. ¿Ok? Entonces, el DAT primero es algo básico, ¿no? Es como poder diferenciar que el 2 es más que el 1, ¿no? Que ese es un conocimiento. ¿Por qué? Porque lo dominamos, porque lo conocemos, porque lo tenemos tan claro que no dudamos de eso. Sabemos que 2 es más que 1. Según el Rambam, Maimónides, ese es un principio de la lógica que en alguna medida nacemos con eso. Y
Y hay otro nivel de edad, que es el que nos permite definir la esencia de algo, ¿no? Poder percibir cuál es la esencia, que este es un nivel sumamente más elevado. El Da'at tiene una función. Ustedes saben que Da'at también es una de las Sefirot. Yo no me voy a meter demasiado con eso, pero voy a tratar de explicar, eh, digamos, desde otra óptica, este concepto. El Da'at es lo que conecta el intelecto con las emociones, ¿no? Por un lado está la Jochma y está el Da'at en el medio y después está Binah. Y es lo que conecta una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque si la persona, digamos, incorpora conocimiento, digamos, intelectual y no lo puede terminar de llevar a la práctica, muy bien, lo más probable es que ese conocimiento no sirvió de mucho. No sirvió mucho. Ustedes saben que, insisto, en el mundo de Torah la idea es avanzar, saber más, pero justamente para hacer más, no para saber más, no es para juntar diplomas, sino como para hacer más y ¿saben qué? Hacer mejor todavía, o si quieren, no hacer más, sino lo mismo que hacemos, hacerlo mejor. Esto es algo muy interesante que algunos comentaristas dicen que ese es el trabajo digamos, o es una de las formas de trabajar en el UL. Van a ver que en el mes del UL van a encontrar alguno que te va a decir, mira, tenés que hacer más mitzvot, tenés que hacer más cosas, tenés que... Y estos te dicen, mira, ¿sabes qué? Si querés, en lugar de hacer más, concéntrate en las que ya haces, perfeccionalas. Ajustá un poquito las tuercas, hacelas mejor, ponele más onda, ponele más cariño, ponele más entusiasmo, sabe más los detalles de esa mitzvah. Ustedes saben que esto es lo mismo que en realidad se estudia en el mundo empresarial. Muchas veces, vamos a ver un ejemplo, supongamos una persona que vende madera. Entonces, muchas veces van a encontrar, y si me acompañan el ejemplo, van a ver que a todos nosotros en algún momento nos apareció la tentación de hacer esa diversificación. Entonces, la persona toda su vida vende madera, domina el negocio, tiene un negocio de 1 a 10, llamémoslo 6 puntos, 6,50, 7 puntos. Entonces, un día dice, bueno, la verdad que quiero ampliar mi portafolio de negocios, entonces me voy a diversificar. Entonces ahora voy a vender metales también. Y la mayoría de digamos, de los estudios que tienen que ver con economía y con manejo empresarial dicen que lo más probable es que esta empresa, que antes estaba más o menos 6 puntos en madera y ahora se lanza al mundo de los metales, lo más probable es que va a terminar siendo un 4/10 en ambos mundos, en ambas unidades de negocios. Y la recomendación de la mayoría de los especialistas es, mira, en lugar de quedarte con 2 4s, trata de mejorar ese 6 que ya tenés. Fíjate si lo podés llevar a un 8, a un 9, ¿no? Esta tentación de diversificar, tan presente en el mundo de los negocios, a veces también está presente en el mundo espiritual. Entonces nos queremos llevar puestos, nos queremos comer el mundo de las Torah, de las mitzvot, y vienen un montón de jajamí y te dicen, mira, no te vuelvas loco, ¿sabes qué? ¿Cuáles son las que vos estás haciendo ahora? Las que vos te identificás y sentís que estás haciendo ahora. Muy bien, fíjate cómo podés ajustar un poquitito de tuercas y mejorar esas mitzvot. Después, Besat Hashem, tal vez posiblemente puedas incorporar una, eh, digamos, una batería nueva de mitzvot. Pero este también es un trabajo, invito a que lo incorporen para el mes de Lul, un trabajo de decir, bueno, hay mitzvot que estoy haciendo, estoy prendiendo las velas de Shabbat, estoy, no sé, comiendo kasher, cada uno a su nivel, estoy poniéndome los tefilín o estoy haciendo tefilá o lo que fuera, cada uno decir, bueno, voy a mejorar un poquitito en lo que ya estoy haciendo, en lugar de, digamos, empezar a tratar de abarcar mucho y ya sabemos el dicho, quien que mucho abarca, poco aprieta y también es una gran verdad en el mundo de la Torá. Entonces esos pasos tienen que ser dados de una manera, digamos, firme y segura. ¿Por qué es tan importante el Da'at, el conocimiento? ¿Y por qué es tan importante el llevarlo a la práctica? Todo esto
creo que todos conocen la teoría de aquellos que sostienen que la Tierra es plana, ¿no? Una teoría muy aceptada durante muchos años o tal vez siglos de la historia de la humanidad, y hasta que en un momento se terminó comprobando, por supuesto, que era equivocada. Curiosamente sigue habiendo un movimiento en todo el mundo y con grandes, digamos, personalidades de la cultura y profesores universitarios, eméritos, con todos los diplomas que se les ocurren, que siguen sosteniendo la idea de que la Tierra es plana como la imagen, como la imagen que les estoy mostrando en pantalla. Este mismo ejercicio hace falta que la persona en alguna medida lo termine haciendo en su propia vida. ¿Qué significa? Su crecimiento espiritual, su crecimiento personal, en algún punto hay que ponerlo a prueba. O sea, se va a terminar poniendo a prueba. Vos tal vez sentís que cambiaste, que mejoraste y demás. Y ustedes saben, el Rambam Maimónides, él dice, ¿sabes cuándo te das cuenta si la persona realmente hizo teshuvá de alguna, vamos a decir, alguna mirada, de alguna cualidad? Él tenía una cualidad y ahora él la quiso mejorar, la quiso cambiar, se quiso refinar. Dice, pero ¿cómo me doy cuenta yo? ¿O cómo se da cuenta la persona que realmente ya está, llamémosla, eh, eh, digamos, en modo prueba superada? Entonces, el ejemplo, miren, acá podemos ver, esta mujer se ve enojada, ¿no? Está bastante enojada. No sabemos bien por qué, pero yo creo que ninguno de nosotros quisiera estar cerca de ella en este momento. Ahora, ¿qué pasa? Si esa persona, por el motivo que sea que se enojó ahora, se dio cuenta que el enojo no es algo bueno, que el enojo es comparado en el Talmud con aquella persona que hace idolatría. Y vos me podés decir fácilmente, ¿qué tiene que ver la idolatría, digamos, adorar un ídolo o una figura o lo que fuera, con estar enojadiza? Dice, porque ¿sabés qué es lo que está haciendo esta mujer? Esta mujer que está tan enojada, se está, digamos, en algún punto poniendo en un lugar, en el lugar de una deidad. ¿Qué significa? Está tan ofendida, la mayoría de las veces que las personas se enojan porque el otro no hizo lo que yo quería que haga. El otro no hizo las cosas de la forma en que yo quería que haga, o que las haga, o de la forma en que yo le dije que las haga. Entonces yo soy tan importante, soy tan central, tan importante, que me molesta y me enoja, entonces me saca de las casillas. Y por eso es que el Talmud compara a una persona que, digamos, reacciona con enojo, y quiero hacer una aclaración, hay enojos y enojos. El enojo que habla el Talmud es el enojo ese que traté de buscar una imagen que está graficada, digamos, un enojo que te saca de las casillas. Hay veces hay enojos que son de la cara para afuera, que son parte, digamos, de un circo que uno hace, hay veces para educar a los hijos o en la interacción, digamos, en el mundo cotidiano con el encargado del edificio o un proveedor o un cliente. No estamos hablando de eso, estamos hablando del enojo de verdad, del enojo que te saca del humor, que te molesta. Entonces, ahí viene el Rambam y dice, ¿cómo sé yo que esta mujer ahora, digamos, pasó la prueba? Que esta mujer pasó de grado, que ahora ya, digamos, no es la misma. La realidad de las cosas es que el Rambam te da un norte bien claro. Te dice, cuando aparezca una situación similar, en todo sentido, ¿no? Con un contexto similar, y ahora ella ya termina reaccionando de otra manera. ¿Qué significa? Tenés que terminar poniéndote a prueba a ver si realmente lo que se supone que incorporaste intelectualmente lo pudiste combinar con las emociones y lo pudiste terminar bajando. Si no lo pudiste hacer, digamos, es porque todavía no hiciste ese recorrido, todavía no terminaste ese recorrido. Y eso es lo que está diciendo acá la Mishnah y lo que estamos tratando de entender. Esto es, ¿por qué es tan importante
el poder llevar a la acción. ¿Por qué es tan importante? Podría decir, bueno, seamos una legión de eruditos. Dice, mira, Hashem no está pidiendo enciclopedias caminando. Hashem está pidiendo enciclopedias caminando que actúan en modo enciclopedia y en modo elevado, que lo incorporaron y lo hicieron propio. Entonces, la única manera de que podemos ver si ese conocimiento fue incorporado de verdad es si en definitiva cuando aparece de vuelta una situación similar a la anterior, la reacción ahora es distinta. Esa es la manera de comprobarlo. El DAT, ustedes saben que ahí nomás, al principio de todo, en el Génesis mismo, en Breshit, cuando la Torá habla de Adán y Javá, cuando habla de un vínculo productivo y creativo, usa el verbo dat. La Torá dice que Adán yadá et Javá, la conoció a Javá, pero el conocimiento, digamos, íntimo, el conocimiento que da también frutos, el conocimiento, digamos, en su máxima expresión, es el dat. Entonces, de acá tenemos también una pista. ¿Qué significa el dat? El dat es conocer en profundidad, pero también llevarlo a la práctica y que dé frutos, que sea una manera de canalizar toda esa digamos, emocionalidad. Y viene después Biná. Biná es el entendimiento, es la capacidad de extrapolar una idea, algo que aprendimos en un contexto, ahora, aunque no lo aprendimos para un segundo contexto, ahora nuestro cerebro, digamos, en interacción con nuestras emociones, pueden decir, bueno, yo replico este concepto y lo voy a aplicar acá. Que en definitiva, ustedes saben que esa es la forma en que se estudia la Torá. Muchos de los casos en que se estudia la Torá son justamente eso, son casos tipo, son casos modelos, donde después el ejercicio que tiene que hacer la persona cuando tiene que decidir una halajá, por ejemplo, es justamente extrapolar algo que aprendió de otro contexto y entenderlo y de ahí aprender para un contexto nuevo o distinto. Así se define la halajá, por ejemplo, cuando en el Tratado del Talmud, donde habla, no sé, por ejemplo, Babá Kamá o Babá Mitziá, hablan en momentos de burros, habla de daños, ¿no? Daños digamos, daños que una persona le causó a otra. Por ejemplo, una persona le causa, un toro de una persona lastima a otra. O una persona dejó un pozo en el medio de la calle y vino otra caminando y se cayó al pozo y se lastimó la pierna. Entonces ahí el Talmud hace todos los cálculos de quién es el responsable y quién debe pagar y quién puede eventualmente cobrar y no, etcétera, etcétera. Digamos que es sumamente interesante. Pero lo que es más interesante, y quiero graficar eso para entender este concepto, es que los sabios de esas figuras que aparecen en el Talmud de hace 2000 años, entienden cuando aparece algo nuevo. ¿Qué significa? Aparece un helicóptero, por ejemplo. Entonces ahora, Dios nos permita, se cae un helicóptero. Entonces, ¿cómo sabemos quién es el responsable? La halajá se construye así, se extrapola de los modelos que tenemos en el Talmud. Entonces, el pozo equivale a algo que no tiene movimiento y está fijo. Sería, hoy en día, no sé, alguien se lastima con una columna, es comparable. El otro caso es algo que tiene movimiento por sí solo. Bueno, y así se va construyendo. Este es un ejercicio que necesariamente hay que hacerlo. Esta es la forma también de extrapolar y llevar a la práctica. Si no, todo lo demás quedó en el mundo intelectual. Todos nosotros conocemos gente que tiene ideas brillantes, programas brillantes de negocios, de estudio, de arte, de lo que se les ocurra, sociales, y después no los puede terminar llevando a la práctica. Muy bien, lo que está fallando ahí es esta interacción entre lo que se llama en hebreo dat y binah, entre conocimiento y entendimiento, entre poder conectar el intelecto con la emoción y llevarlo a la práctica. Esta es la forma, así entienden nuestros sabios, en que se construye una persona emocionalmente sana. Ninguna persona, digamos, se va a considerar sana si no puede terminar de plasmar sus ideas en algo práctico. Y nadie se debería sentir feliz
haciendo, digamos, solamente elucubraciones intelectuales sin nunca terminar llevándolas a la práctica. Y esto vale para cualquier ámbito, para el mundo de los negocios, para el mundo del estudio, para el mundo familiar. Si alguien dice, bueno, me voy a casar y voy a tener hijos y está todo el tiempo pensando y nunca hizo nada de todo eso, tampoco debería sentirse muy cómodo en esa situación. Hay algo de esta interacción entre edad y biná que no está funcionando. Entonces, acá el ejercicio y el esfuerzo está del lado de la persona. Hay una parte que es la incorporación de conocimiento y de información, y hay otra parte que es el ejercicio intelectual de ver qué hago con eso, cómo lo uso, dónde lo aplico, cómo lo aplico. Y es, les decía, un esfuerzo que lo tiene que hacer la persona, y la mala noticia es que no la puede hacer nadie por nosotros. Cada uno lo va a tener que hacer por sí mismo. No hay nadie que nos pueda resolver este problema. El Talmud termina con la famosa frase donde dice, si viene una persona y te dice, mira, yo busqué y no encontré, te dice, no le creas. No le creas. Si alguien viene y te dice, busqué, no le encontré, no le creas. Si viene otro y te dice, no busqué y encontré, tampoco le creas, porque no hay manera. Esto requiere un esfuerzo, esto requiere una dedicación, esto es un proceso de incorporación. Y el Talmud termina diciendo, solamente cuando venga alguien y te dice, busqué, me esforcé y encontré, dice, a ese créele. No hay magia. Todos quisiéramos, ¿no?, que funcione un poquito más rápido, pero no hay magia. Es todo proporcional a la dedicación y al esfuerzo y al cariño y al apego con que uno se trata de vincular con esta disciplina. Vamos a avanzar un poquitito más. Empezamos a ver la semana pasada, hoy voy a compartir otras ideas complementarias. Esto que decía la Mishnah, donde dicen, si no hay Torah, no hay harina. Y alguien puede decir, bueno, no tengo problema, ahora podemos comer frutas y verduras, ahora está tan de moda ser veganos o demás, pero no se refiere a eso. La harina se refiere, por un lado, al sustento, por otro lado, se refiere al alimento básico que durante muchas generaciones comían las personas, que era el pan. Y hay simbologías que empezamos a ver que dice, una de las digamos, diferencias más grandes entre las personas y los animales es qué es lo que comen las personas. Las personas tenemos una alimentación mucho más cuidada. De entrada comemos las comidas cocinadas y procesadas, a diferencia de los animales que lo comen, digamos, así como crecen, así como están. Y el Meiri, que es un comentarista, dice que una de las cosas que refina a la persona es lo que come, justamente. Y la mayoría de las religiones terminan diciendo que la persona es lo que come. Y entonces, una vez que la persona se refina de acuerdo a lo que él come, también ahora va a poder incorporar la Torá. Esta es una forma de estudiar este versículo. Vamos de vuelta. ¿Qué significa? Significa, si no hay harina, no hay Torá. Y si no hay Torá, no hay harina. Necesitas hacer un refinamiento en la alimentación, y eso lo estudiamos en otras oportunidades, que la alimentación, de acuerdo a las normas del kashrut, es algo básico como para poder alcanzar, digamos, entender y profundizar en determinados conceptos de la Torá. En tanto y en cuanto haya una, digamos, discrepancia en este sentido, la persona llega hasta un lugar y hay conceptos que no le terminan entrando, no termina entendiendo determinadas cosas, le representan desafíos, le resultan difíciles. ¿Por qué? Porque hay, explicamos otras veces, no me quiero repetir, pero estamos estudiando este concepto, lo digo en una oración nada más. El kashrut no es un alimento para el cuerpo, ya lo estudiamos otras veces, es un alimento para la neyamá, para el alma. Y la Torá está mucho más vinculada con el alma que con el cuerpo. Entonces, por eso te dice, si no hay harina, la harina como símbolo del refinamiento, la harina hay que refinarla también. Si no te refinaste la comida, tampoco vas a poder, digamos, adquirir, tampoco vas a poder alcanzar la Torá en su máxima expresión. Y tampoco, si no hay Torá, no hay harina. ¿Por qué? Porque de vuelta, si vos
si no estudias qué es lo que podés comer y cómo lo podés comer y cuántas horas entre esto y lo otro y toda la parte técnica, que es bien técnica y que hay que estudiarla, y tampoco vas a poder tener una harina refinada. No hay manera. Si no estudias las leyes como son, no vas a poder alcanzar a tener una harina refinada. ¿Ok? Y hay otra forma de estudiarlo, es que si no fuera porque la persona finalmente va a recibir la Torá, Hashem no hubiese exigido el refinamiento. Es decir, este refinamiento que acá está, digamos, presente en esta Mishnah, dice, no pienses que te lo hizo para molestarte, no pienses que es para fastidiarte, es justamente para que puedas recibir la Torá, está este prerequisito de este refinamiento, ¿no? El ejemplo que dimos en otras oportunidades. Así como un deportista no se enoja con su entrenador porque lo hace correr determinados kilómetros, porque él entiende que ese entrenamiento es lo que le va a servir después en el momento de la competencia. De la misma manera, la persona no se tiene que enojar porque tiene ahora que cumplir una determinada dieta, un régimen, digamos, alimenticio que requiere un determinado refinamiento, porque eso es justamente para que puedas terminar adquiriendo la Torá. La Torá viene a ser en el ejemplo, en la analogía bien clara, el equivalente a una competencia deportiva del más alto nivel, le Abdil mil veces. Pero este es el sentido. Por eso dice, si no hay una cosa, no hay la otra. Si no te lo hubiese pedido, sino de la misma manera que un entrenador no te va a hacer correr kilómetros, digamos, en vano, si sabe que vos no vas a participar de la competencia. Y acá viene una cosa que yo quiero, un concepto que quiero relacionar con ustedes, que tiene que ver con algo que empezamos a estudiar hoy de Derech Eretz, de la conducta social. Ustedes saben que se estudia que Abraham pasó 10 pruebas. Entonces, según el Rambam, las 10 pruebas, las vamos a leer rápidamente, fueron que Abraham debía abandonar la tierra de su padre, que hubo hambre en la tierra de Canaán, que Sara fue capturada por el faraón, que tuvo que, digamos, luchar en una guerra contra los 4 reyes que se unieron contra él cuando él quería rescatar a su sobrino Lot, que él tuvo que tomar a Agar como esposa, que se tuvo que circuncidar a sí mismo, que su esposa Sará fue, digamos, capturada y fue llevada al palacio de Abimelech. Después tuvo que echarla a Agar, a su misma esposa, por orden de Sará, la tuvo que echar de su casa. Después tuvo que echar a su propio hijo, Ismael, porque la esposa a Sará le pidió y Hashem le dijo, todo lo que te diga Sará, hacé lo que ella diga. Y por último tuvo que hacer la famosa Akedá, la famosa, digamos, las ataduras de Yitzhak, ¿no? Tuvo que estar dispuesto a ofrendarlo cual sacrificio humano que Baruch Hashem no se terminó de configurar, pero él, digamos, la prueba la tuvo porque se le pidió que lo haga y llegó hasta instantes antes de ofrendarlo. Y estas son las 10 pruebas que tuvo Abraham, ¿no? Están según las cuenta el Rambam. Van a encontrar tal vez algún otro comentarista que las enumera en distinto orden, pero básicamente las más aceptadas son estas. Explican que 26 generaciones antes de recibir la Torá, ya había sido creado este concepto de Derech Eretz, este concepto de lo que estaba bien y lo que estaba mal de acuerdo a las normas de social, de acuerdo a la lógica humana. Había cosas que ya estaban creadas. La Torá vino 26 generaciones después. Y el rabino Dessler explica algo sumamente interesante y él pregunta, ¿cuál fue la mitzvah, o la prueba, mejor dicho, más difícil de Abraham? Entonces, muchos van a decir la Kedat Yitzhak, otros van a decir, la verdad que todas las pruebas son difíciles, todas las pruebas son difíciles. Imagínense, Dios no nos ponga en ese lugar, que a nosotros nos tocara este menú
tuviéramos que decir cuál es la más difícil, la verdad que todas son difíciles. Es difícil salir de la propia tierra, es difícil vivir en un contexto de hambre, es difícil que te capturen a tu esposa, la persona más poderosa de la tierra, es difícil tener que salir a defender a un sobrino y luchar físicamente contra 4 reyes, es difícil tener que tomar una segunda esposa cuando amas a la primera, es difícil circuncidarse, es difícil que te secuestren a tu esposa, es difícil expulsar a tu esposa y es difícil expulsar a tu hijo y es difícil también, digamos, estar dispuesto a llevar a tu hijo a un altar y ser ofrendado. Pero viene el Rav Dessler y dice, hay una mitzvah o una situación que para él y otros comentaristas, como Rashi, por ejemplo, fue más difícil que todas estas 10 pruebas. ¿Y saben cuál fue? Cuando terminó la Akedah, cuando terminó, digamos, el acto de mayor entrega que hubo en la historia de la humanidad de una persona para con Hashem, que era estar dispuesto a dar a su hijo, digamos, en ofrenda, e inclusive era un acto, si se quiere, espiritualmente difícil, porque toda su vida Abraham había estado en contra de aquellos pueblos paganos que ofrendaban a sus hijos a los ídolos, y toda la vida él estuvo en contra de eso y pregonaba que eso estaba mal, y ahora viene Hashem y le dice, bueno, ahora vos tenés que ofrendar en un altar a tu propio hijo. Entonces era un acto digamos, de doblegarse en sus creencias, que era muy difícil, no solo el tema de que era el hijo, no solo el tema de que lo amaba, no solo el hijo que lo tuvo en la ancianidad, sino que también tenía que, digamos, dejar atrás algo que él había sostenido durante toda su vida. Y el Rav Dessler les decía, él dice, lo más difícil fue después de eso, porque ¿qué pasó después de eso? Cuando él vuelve a su casa, Sarah había muerto, su esposa había muerto. Entonces, él ahora se encuentra con una situación, digamos, sumamente difícil. Había hecho la mitzvah más elevada, si se quiere, la mitzvah más difícil para la mayoría de los comentaristas, y por el otro lado la recompensa, llega a la casa y se muere su esposa amada. Y no solo eso, sino que ahora la quiere enterrar y no tiene dónde enterrarla, y tiene que ir a negociar una tierra con el pueblo, los Hitim, que estaban en el lugar. E inclusive acá también era algo para aprender nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esa tierra donde él tuvo que ir a comprarla era una tierra que Hashem se la había prometido. Dice el Rav Dessler, fíjate vos lo que es una persona que no pierde el norte, que no se marea, que es una persona íntegra, que ahora le aparece una situación difícil, una situación inesperada, una situación que supuestamente Hashem le había garantizado que no le iba a pasar, porque le dijo, esta tierra va a ser para vos. Y ahora él no tiene ni dónde enterrar a su esposa y tiene que ir a negociar y pagar una fortuna por esa tierra. Y el Rav Dessler trae y dice, no solo que no se quejó, no solo que no abrió la boca, sino que actuó en esa negociación con este señor que se llamaba Efrón, actuó manteniendo las normas de compostura. ¿Por qué? Porque hay un principio, y es que el hecho de que yo esté sufriendo no significa que el otro tenga que padecerlo. Que yo esté ahora en un momento difícil, desafiante, que ayer no nos ponga la prueba, pero en cualquier circunstancia, puede ser que estoy atrasado, estoy apurado, estoy endeudado, estoy angustiado, me duele una uña encarnada, o lo que fuera, eso no habilita a que yo, digamos, despliegue toda mi frustración, mi enojo y mi angustia en el otro. Y eso lo marcan. La Torá hace un detalle de cómo Abraham habla con él, frase por frase, manteniendo la compostura, manteniendo la cordura, manteniendo lo que se llama el derech eretz. Y esta es la combinación, ¿no? Esta es la combinación también de Dat y Binah, es saber las cosas y llevarlas a la práctica. En el momento más difícil de su vida, en el momento más angustiante, tiene el muerto ahí, tiene el familiar fallecido, lo quiere enterrar, no tiene dónde, tiene que ir a negociar por eso. Habiendo hecho la mitzvah más alta, poder decir, bueno, hacémela fácil. Esta es la recompensa después de haber hecho todo esto. Dice, bueno, esto es lo que tenemos que aprender. Ahí te das cuenta que ese refinamiento había sido genuino, había sido de verdad. Esto es un norte que tenemos que tener para todos nosotros, que es, no es posible que una persona que nos trate, digamos, con desprecio, con mal humor,
con maltrato, te cruzás con un seguridad en la puerta de un supermercado y porque te patoteó, no puede ser que él te haga bajar a vos. Vos tenés que mantener tu norte. Vos sos vos te estás trabajando, te estás refinando, vos seguís siendo vos independientemente de la reacción del otro. No puede ser que el otro nos termine bajando. Y acá es lo que nos está mostrando el Rav Dessler en la actitud que tuvo Abraham. El Talmud cuenta que Rabí Yohanan ben Zakkai dice que nunca se le adelantó nadie en el saludo. Y preguntan, ¿qué es tan importante de que nunca se le adelantó a nadie en el saludo? Como diciendo, siempre fue el primero en saludar al otro. Que dice, cuando iba al mercado y la gente se saludaba y estaba la gente ahí, no hubo nadie que le diga primero shalom a él, sino que él siempre era el que saludaba primero a la otra persona. Y él era el líder espiritual de la generación, no era cualquiera, ¿no? Era una persona erudita en Torá y en conocimiento y digamos, en temas absolutamente profundos, y aún así se encontraba con un zapatero en el mercado y él siempre lo saludaba primero. Dice, no era una medida exagerada, era porque él podía ver la chispa de divinidad en el otro. Entonces ahora cuando veía al otro, veía y se ponía contento y veía también luz en el otro. La podía ver y la podía sentir, entonces lo saludaba, porque saludaba a ese otro y saludaba esa chispa de divinidad en el otro. Veía la santidad también en el otro. Posiblemente veía más santidad en el otro que el otro mismo veía en sí mismo, pero eso no importa. Y trae ahí el Talmud algo muy interesante. Dice que si la persona no hace esto, es como si le estuviera robando al otro. Dice, el ejemplo que da dice, es como si le estuvieras robando a los pobres. Entonces dice, ¿por qué a los pobres? ¿Qué tiene que ver? Hay pobres y hay ricos en esto. Y dice, no, mira, si vos te topás con un pobre y no lo saludaste, en definitiva, le robaste. Dice, ¿sabes por qué? Porque lo único que le queda a este pobre es el saludo tuyo, y encima se lo sacaste. Fíjense el nivel de finura en esta actitud que marca el Talmud y que nos invita el Rav Dessler a incorporar. Si fíjate, vos no podés ser un caballo caminando, vos tenés que tener registro de lo que pasa con vos, con el otro, y si no tenés registro tenés por lo menos aspirar a tenerlo, y si no aspiras a tenerlo tenés que simular tenerlo. ¿Por qué? Porque a veces todo lo que va a tener ese día esa persona es tu saludo. Ya no estamos hablando de tu tzedaká, de tu caridad, de tu moneda, ya estamos hablando de tu saludo, la importancia del saludo. Ay, me estoy apurando, denme 2 minutos más y los dejo. Trae un midrash, vuelvo con el tema de la alimentación, que dice que cuando Adán Arishon fue expulsado del Gan Eden, dicen que él lloró y dijo, pobre de mí, ahora voy a comer la misma comida que come mi burro, que come mi animal. Dice que solo se calmó Adán Arishon cuando Hashem le dijo que con el sudor de su frente iba a comer el pan. Cuando Hashem le garantizó que iba a comer el pan, que no era la misma comida, este Midrash nos está diciendo, mira, lo que vos comés es lo que vos terminás siendo, y eso te impacta, lo creas o no lo creas, así como hay una ley de la gravedad, y vos podés decir, mira, a mí no me cierra la ley de la gravedad, no creo la ley de la gravedad. Bueno, probá a abrir la ventana y fíjate qué pasa con vos sin creer en la ley de la gravedad. Hay una ecología espiritual y hay una ley espiritual que tiene que ver con la alimentación. Es lo que la Mishnah está diciendo acá. Si no hay harina, no hay Torah. Si no hay ese refinamiento en la alimentación, no podés entrar en conceptos profundos de la Torah. No los vas a entender, no los vas a hacer propios, no los vas a adquirir. ¿Qué pasó acá? La Torá es también la forma de acceder al mundo venidero, ¿no? Decimos, entonces, si la persona no estudia Torá, la harina que tiene ya no está cumpliendo su función. Digamos, está como incompleta, porque todo este sistema, el objetivo de la persona en el paso por este mundo es justamente ganarse el mundo venidero. Esto es algo que si Dios quiere en otra oportunidad vamos a estudiar, pero el objetivo de la persona es, porque la idea es, si venimos de ahí arriba, ¿para qué venimos acá abajo? Y, digamos, si el objetivo ahora es llegar a estar de vuelta donde estábamos antes. Y explica a los Jajamim que es un negocio bastante inseguro el nuestro, porque en el mejor de los casos, si nos va muy bien, vamos a estar en el mismo lugar donde empezamos, pero tenemos muchas chances de ir para atrás. Entonces acá lo que dice,
sin el alimento no se puede estudiar, y sin Torah no se merece el alimento. Va y vuelve acá. Hay que ser también merecedor de todo esto. Y el Midrash Shmuel dice que hay dos tipos de personas. Hay algunas que trabajan más en el mundo físico y hay otras que lo hacen más en el mundo intelectual. Dice, hacen falta ambos. También acá la idea de la Torá y de la harina, uno simbolizando más el mundo físico y otro más el mundo intelectual. Dice, necesitas esas dos componentes, necesitas esas dos presencias. Vamos a ver rápidamente la última parte, donde dice, ¿a qué se puede comparar una persona cuya sabiduría excede sus buenas acciones? Dice, un árbol cuyas ramas son numerosas, pero cuyas raíces son escasas. Y viene el viento, lo sopla, lo descuaja y lo saca. Entonces, ¿qué pasa acá? En la literatura judía está muy presente el concepto del árbol, digamos, en la Torá misma. Se lo compara, en algunos casos se lo compara, al árbol se lo compara con la Torá, y en otros casos a la persona se la compara con la Torá. Y el Rebbe de Kotz dice, el famoso versículo de Teilim, Shamaim, Shamaim la Hashem, Be'aretz Natan li bnei Adam, dice, los cielos es el ámbito de Hashem, pero la tierra es el ámbito de la persona. Dice, entonces, pero ¿qué significa el ámbito de la persona? Dice, Hashem le dio a la persona el ámbito de la tierra para que lo transforme eso y lo haga algo espiritual. Así como con algo material, con algo animal, por ejemplo, con un cuero, podés hacer un tefilim y le das una santidad a eso. Bueno, la persona tiene la posibilidad de elevar las cosas. La simbología es clara. El árbol toma de la tierra los nutrientes, toma del agua, toma del oxígeno, y con la energía que le da el sol termina haciendo, digamos, generando frutos. Dice, bueno, nosotros tal vez nunca imaginaríamos que de una combinación posible entre minerales, agua, podría resultar una fruta y que sea riquísima y que sea dulce. Y ese es el milagro, eso es lo que tenemos que ver. Cómo se pueden combinar las cosas y cuando la combinación sale algo todavía mucho más elevado. Y ese es uno de los desafíos de la persona. Más en estos días comparados, digamos, antes de Rosh Hashanah, la persona se debe comparar y debe ver si lo que él está haciendo está dando frutos, si la persona está avanzando. Yo vamos a estudiar más antes de Rosh Hashanah esto, pero esto dejo como tarea. La persona tiene que hacer un balance sin lo que está haciendo en distintos ámbitos, si él está avanzando, si está creciendo, si lo que él está haciendo está dando frutos, y si no, Hasu Shalom, hay que hacer las correcciones correctas. El Talmud mismo trae que si la persona siente que en un estudio, por ejemplo, no va avanzando, bueno, tiene que cambiar tal vez de tema de estudio, tal vez tiene que cambiar de maestros, tiene que cambiar de libros, no puede cambiar de shur, los jueves tiene que quedarse acá, pero la persona tiene que hacer ese ejercicio también. Es un ejercicio que la persona definitivamente lo tiene que hacer. Entonces, para terminar, simplemente, la Mishnah compara a un árbol solitario, como este que tenemos acá en la imagen, con un árbol que está, digamos, acompañado. Y creo que la simbología es clara. Uno dice, viene un viento y lo descuaja, y el otro, digamos, se mantiene y da frutos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Y creo que es bien claro. La persona que trata de hacer las cosas solita, es muy fácil que cuelgue los botines, es muy fácil que deje. ¿Por qué? Porque a veces hace falta la contención de amigos, de una comunidad, de un grupo que lo ayudan y que, digamos, lo sostienen. Hay veces hay uno que está un poco más fuerte, está pasando unas alegrías, entonces está más fuerte, hay otro que está pasando un momento más desafiante, entonces lo acompañan. Entonces, entre todos, el Yehudí, digamos, fue, entre comillas, diseñado para vivir en comunidad. Y es por eso que acá lo compara a un árbol solitario, ¿no? Y todavía la Mishnah habla muy fuerte de un lugar donde ni siquiera está en una tierra fértil, porque no va a terminar dando frutos, a diferencia de aquel que se pudo construir espiritualmente, interactuando con otros, apoyándose en otros y apoyando a otros, y de esa manera, digamos, es como entiende la Mishnah, que se construye una persona espiritualmente elevada, combinando el conocimiento con las emociones, llevándolos a la práctica en la vida personal y en la interacción con las demás personas. Bueno, hasta acá es lo que quería compartir con ustedes. Yo ahora estoy disponible si alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario. Si no, Besat Hashem, vamos a seguir estudiando la semana que viene. Me disculpo si hoy tardamos un poquitito más, pero es una misión larga y no llegaba y no la quería dejar pendiente.